Jordi Serra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Jordi. Gracias. Tai Chi, exactamente, cuando hablamos de Tai Chi, ¿estamos hablando de una filosofía, de una forma de entender la vida? ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí más bien cuando se habla de Tai Chi, que ya lo ves utilizado en los anuncios como para vender más cosas y tal, en realidad de lo que se habla es simplemente de la parte física del Tai Chi, lo apreciable, ¿no? Movimientos que los doctores actualmente recomiendan a sus pacientes para que se relajen, sin acabar de conocer exactamente en dónde los están metiendo, porque hay mucho más, ¿no? Es una práctica con un trasfondo filosófico, con unas aplicaciones médicas y marciales. Una práctica que detrás tiene una filosofía, como cualquier buena práctica de una tradición secular. ¿Una filosofía de vida? Como toda filosofía, una filosofía práctica, en este caso el Tai Chi procede, es decir, filosóficamente es una especie de confluencia de lo que llegó de India hasta China, es decir, el budismo, por un lado, taoísmo como la filosofía propia de China, y luego las aportaciones de la tradición chamánica de la propia China. Es una mezcla de todo. Y actualmente, naturalmente, también lo que ha entrado en el Tai Chi, lo que viene de Occidente. Es decir, todo lo que desde los años de la California dorada, de Salem, todo aquello, toda la psicología humanística, todo esto está entrando en el Tai Chi ahora. Porque Tai Chi, ¿qué significa? ¿Tiene traducción? Tiene traducción, tiene difícil traducción. El nombre entero es Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Sí. Tai Chi es para simplificar, como quien dice básquet en vez de básquetbol. El nombre entero es Tai Chi Chuan. Y Chuan sí que tiene traducción clara. Chuan quiere decir puño. Chuan. Puño. Y puño en el sentido de sistema de combate, boxeo, para entendernos. Tai Chi es como dos superlativos uno encima de otro. Es decir, una traducción bastante literal, si es que eso se puede hacer a partir de ideogramas y tal, sería pues el puño supremo o la forma de combate definitiva o lo más de lo más. Sin embargo, Jordi, cuando vemos en televisión, por ejemplo, porque el Tai Chi se ha utilizado como para, como tú bien decías, para temas comerciales, ¿no? Vemos, no sé, desde batidos de leche hasta mil cosas, ¿no? Aquellos gestos armónicos, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, se pueden hacer gestos y cada gesto, cada movimiento tiene un porqué, ¿no? Está emulando a algo, ¿no? ¿A qué emula? Todos los movimientos de las formas, es decir, de las secuencias tradicionales, todos son funcionales, es decir, todos sirven para algo, todos. Entonces las secuencias son simplemente concatenaciones mnemotécnicas, por decirlo así, que se crearon pues, cuando no había ni vídeo, ni cine, ni nada. Entonces, ¿cómo transmitir a una nueva generación de estudiantes determinadas técnicas? Pues agrupándolas y memorizándolas. Viene de ahí. Ahora bien... Eso significa que hay muchos ideogramas, hay muchos símbolos, hay muchos movimientos. Hay muchísimos. Como por ejemplo, 1000, 3000, 5000... Es que, quieres decir, en general en Tai Chi, o sea, no hay un solo Tai Chi, hay muchas escuelas, hay muchas subescuelas, hay cosas que van apareciendo. Hay 5 grandes estilos y las formas o las secuencias clásicas de cada estilo, pues cada una debe durar entre 20 y 30 minutos. Claro, 20 y 30 minutos multiplicado por muchos estilos y tal, es mucho, mucho. Centenares, por no decir miles de movimientos. Antes hablabas de Tai Chi Chuan, que el Chuan es puño, ¿verdad? Sin embargo, eso no se ve en la gran pantalla, ¿no? No se ve cuando vemos a alguien, a la gente mayor, cuando está haciendo Tai Chi, por ejemplo, en la playa, cuando vamos a China y vemos que hay gente pues haciendo ciertas posturas armónicas, todas ellas, ¿no? Como dejándose ir, ¿no? Utilizando mucho la respiración, ¿no? Sin embargo, ¿dónde está el puño ahí? ¿No? ¿Dónde está la parte marcial? Pero eso es como si fuésemos a un entrenamiento de un equipo de fútbol y solo viésemos al preparador de porteros. Y está ya haciendo sus cosas con las manos y dices, bueno, ¿esto es fútbol? Sí, es fútbol. ¿Es todo el fútbol? No. Y el objetivo es que este señor... No, el objetivo es que él gane. Es decir, la parte lenta, que es la que más se ha popularizado por esos efectos, dijéramos, antiestrés, todo este tipo de cosas, es una parte de la práctica total. Y naturalmente
para según qué edades y qué formación, es la parte más asequible. El Tai Chi tiene de particular como sistema de combate, claro, un sistema de combate tiene que ser rápido. No nos podemos plantear un combate donde uno va a cámara lenta y el otro va a cámara rápida. Evidentemente. Acabaría mal para el de la cámara lenta. Entonces, ¿por qué se practica cámara lenta? Una gran parte del Tai Chi. E incluso, ¿por qué mucha gente solo tiene esa imagen y no tiene otra del Tai Chi? Bueno, pues porque el Tai Chi, la potencia que genera el Tai Chi, la genera a partir de ejercicios de conciencia y ejercicios de respiración, para simplificar, ¿no? Entonces, para que la conciencia de una persona, es decir, para que se pueda ir fijando en todo lo que está pasando, hay que ir rápido, perdón, hay que ir lento. Si va rápido, la conciencia no tiene el detalle. Y para que es decir, el Tai Chi, por otro lado, se basa mucho en la medicina tradicional china, es decir, dicen, se postula que hay una energía del cuerpo, una energía general, pero el cuerpo también, que es la que los acupuntores y tal guían con agujas. Jordi, perdóname, para no equivocarme y perderme, ¿quieres decir que, por ejemplo, el Tai Chi, esa parte lenta que tú bien dices, es un poco como estoy estudiando al adversario, estoy centrándome en mi entorno, dónde estoy, qué es lo que voy a utilizar mi energía, estoy acumulando energía, como el Kung Fu, que tiene muchísimas posturas, pero simplemente es para llegar a utilizar las dos últimas que has dicho. El trabajo lento es básicamente para facilitar la acumulación y la buena distribución de energía en mi cuerpo. Que luego esto lo utilice en una situación de combate, pues bueno, a quien más le interese lo llevará allá. Que esto lo utilizo para mi propia salud, para mi longevidad, para tratar enfermedades o para mejorar mi calidad de vida, pues lo utilizo para esto. A ver, si nos vamos a los orígenes de todas estas cosas... Sí. Nada que ver con la realidad nada que ver con la realidad actual. Es decir, todas estas artes eran sistemas de supervivencia. Es decir, tenemos documentos fidedignos en cuanto a los orígenes del Tai Chi. Los más cercanos a nosotros son del 17. Lo de antes está en el terreno casi de la leyenda, pero estos sí que los tenemos. Y el clan, la familia que se supone que es fundadora de esto o iniciadora, su trabajo como clan eran guardianes de caravanas, es decir, eran seguratas, para entendernos. Y el Tai Chi era su instrumento de trabajo, que mejor que lo tuvieran ellos y no la competencia. El karate, el taekwondo y tal, son sistemas que la gente que se veía desposida de armas diseñaba para poder enfrentarse a los que tenían armas. Pero es curioso porque hablando un día con un maestro como tú, ¿no? Y hablaba de ciertas herramientas que se utilizan en diferentes artes marciales, por ejemplo los nunchakus, ¿no? Los nunchakus, que ahora los vemos ahí en películas de Bruce Lee, algunas películas de Bruce Lee, que se utilizaban mucho hace años atrás, ¿no? Alguna que otra década, aquellos dos palos unidos por una cuerda que iban muy rápidos. Esos palos luego se utilizaron para la defensa. Pero es que inicialmente eran para moler... Sí, para batir el trigo. Sí. Para batir el trigo, con lo cual nada que ver con cómo acabaron aquellos nunchakus, ¿no? Y así como muchas herramientas, ¿no? De origen oriental. Sí, pero lo mismo una piedra que un palo. Igual que una piedra que un palo. Mejor eso que la mano. Claro, desde luego que sí. Bueno, sobre todo si el otro tiene espada. Sobre todo si el otro tiene una buena katana. Jordi Serra, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportarnos esta magnífica tradición como es el Tai Chi Chuan, el Tai Chi que hoy podemos utilizar todos y no hay edades, desde los más pequeños hasta la gente más mayor, porque claro, no estamos hablando de combate, estamos hablando de buscar una armonía con nuestro propio ser. Especialmente la gente mayor. Se han hecho muchos estudios sobre todo de la salud y las fracturas de la cadera, y con grupos de practicantes y no practicantes. Y sin querer que bien mejoran enormemente. Claro, porque el momento que haces un movimiento estás utilizando no solamente los brazos, sino todo el cuerpo, la barriga, las piernas, hay que doblarla. Y la conciencia. Y la conciencia. Jordi, muchísimas gracias. Encantado. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches.